Hola, ¿no? ¿Se escucha? Sí. Hola, buenas. Muy encantado de estar ahí con esto presentando su libro. Un libro que me despertó muchas inquietudes y también, ahora que lo veo físicamente, me despertó una especie de corazonada de ciertas coincidencias que se transforman en anécdotas y ciertas anécdotas que son coincidencias. Por ejemplo, cuando yo presenté el 2003, si mal no recuerdo, un libro que se llama El barro lírico de los mundos interiores más oscuros que la luz, un libro de Héctor, el segundo libro de Héctor, yo hacía mucha referencia a Duchamp en el texto. Y ahora veo la portada del digital urinario de Duchamp y el Héctor después me decía siempre Duchamp. Me molestó mucho tiempo con eso y es que hablé más de Duchamp que del libro del Héctor. Y me hace mucha ilusión esto y también me hace mucho sentido en relación a que a veces cosas que no tienen explicación que son un poco mágicas, sobre todo en la despedida que ocurren estas cosas, que dicen muchas personas. Bueno, yo tengo un pequeño texto que voy a leer, es muy corto, que tiene un título que se llama así: Un espíritu heroico en la tierra de la usura, sobre la interpretación de mis sueños, de Héctor Hernández Montesinos. Fue en julio que Héctor daba una pequeña entrevista a un periodista de La Nación, a propósito de un viaje que realizaría a Brasil. En aquella entrevista, Héctor las arremetía contra los poetas de los 90 y contra editoriales de muchos recursos y poca mística, situando al entrevistado otra vez en la palestra de los juicios y escarmios. Me llamó profundamente la atención la osadía de Hernández y como venía desde algún tiempo así, como una arremetida contra lo que aún creo es la camarilla literaria chata y mediocre, sentí necesario escribir una nota en relación a la entrevista dada por Héctor. En aquella oportunidad, y sin ningún ánimo de generar cuñas de prensa o algo por el estilo, hablé de que había que fumigar a las poéticas que Héctor también parecía eludir. Fumigación que velozmente fue malentendida, cercada y mal calificada, que dio pie a respuestas del ilustrado Juan Pablo Pereira. Acto seguido respondía Pereira y salvo por algunas intervenciones sin importancia de dos poetas menores, Sebastián Knox y Andrés Florit, la polémica giraba en torno al tema de la fumigación. Giraba hasta que llegó la respuesta de Víctor López y Cristian Aedo, en donde se atacaba con saña a Hernández en defensa de la poesía de los 90. Solo un par de días después, Héctor me escribe desde Brasil y me comenta que responderá poéticamente los ataques de estos poetas, y es así como nace la interpretación de mis sueños. O sea, a partir de toda esa anécdota como nace el libro. Yo no diría que este es un poemario oportunista, sino más bien diría que es ocasional. Y así se sitúa en la extensa tradición de obras que han hecho del Pólemos su lugar de apartechamiento. Pienso, por ejemplo, en Incitaciones en el Suicidio, de Neruda, o reciente Los Países Muertos, de Zurita. Comparte con ellos esta obra el hecho de arrancar de una polémica particular para situar la divagación en la amplitud de mirada que debería alcanzar todo poema. Para lograrlo, Hernández se sirve de un arsenal que ha venido experimentando recientemente: el poema de corte clásico, que ha servido de base para A Mil o La Vida Muerta, y que en un momento pensé que nunca sería utilizado por Héctor. El resultado es en sí curioso, en todo caso, porque la forma del poema clásico es usada por Hernández bien como un formato parodiado, ya que solo es el revestimiento de un flujo complejo, irreverente, que viene siendo usado ya en sus obras anteriores. De tal modo, yo indicaría que las direcciones de esta obra cabalgan acompasadas en dos bastiones: flujo y proclama, ya que la primera parece ser la fuerte revestimiento formal de la obra y la proclama parece la conclusión, el resultado de lo buscado. En su estructura, el poema responde a la numeración de cada sección y se ha venido omitiendo deliberadamente las antidedicatorias originales, porque el poema original traía dedicatorias, antidedicatorias diré yo. De tal modo, el poema se ha convertido en una obra que sigue la aventura de Hernández como poeta joven en su tierra natal. De entrada nos lo dice: todos estos años di lo mejor de mí, ahora puedo dar lo peor. De este modo, la obra sostiene una invitación a sumergirse tempranamente en los descargos de Hernández, y su sinceridad llama la atención en un poeta tan joven aún. De todos modos, se podría arguir que el excelente tercer poema sirve de punto de inflexión para situar la problemática del sujeto situado en la encrucijada de la vida. Lo que para Hernández resulta desalentador no es la crítica a su persona, sino la mala poesía y el poco coraje para enfrentar el sistema. De este modo, esta obra es su intento fugaz, desmedido, por encontrar el sentido de una juventud fatalmente perdida y en donde lo más probable hay que reinventar la victoria. Hoy fue un día de protestas salariales,
y estoy triste. Hernández se va y con él un pedazo de la historia de la poesía chilena. Esperamos que a la distancia intentemos planificar un sueño, una forma, una palabra nueva para la gesta de la victoria. Eso, gracias.